paso a la doctora Daniela Barranco, cardióloga clínica del SASA, imagenóloga, jefe de residentes, que va a exponer ahora. Adelante, Daniela. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por los 5 años. Es un placer estar acá. Ustedes la pasan de acá. Está con clave, Rodrigo. Ya arrancamos. No. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora de la unidad de dolor torácico. Como ya fue expuesto, estos pacientes que consultan en la emergencia, lo que nosotros tenemos básicamente es un rol de catalogar el riesgo del paciente y la probabilidad de que este paciente tenga un evento cardiovascular grave a 30 días alto, muy alto, intermedio o de bajo riesgo. Entonces, en esto es importantísimo el rol nuestro en la emergencia y tratar de dar de alta, como sabemos, a los pacientes que tienen muy bajo riesgo, menos de 1% al mes, e ingresar a los que realmente tenemos que ingresar. Para eso es que se han creado las unidades de dolor torácico ya desde el año 81 para mejorar este algoritmo diagnóstico, equivocarnos menos y también tener menos costos. El algoritmo tiene que ser dirigido para tener una baja complejidad, ser aplicable por todos. La idea es que cualquier médico en la emergencia pueda facilitarse con el algoritmo, no precisa un cardiólogo, no precisa un intensivista. El algoritmo tiene que ser accesible. Tiene que ser universal, tiene que tener una alta sensibilidad y una alta especificidad, como ya se habló, para poder detectar todos los cuadros de síndromes coronarios y de angina inestable en la emergencia, y tiene que tener un rendimiento de costo-beneficio. Entonces, en la unidad de dolor torácico va a ser un triage de pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo y se establece el riesgo de probabilidad de este paciente en cuanto a mortalidad y eventos cardíacos. La idea es no enviar a domicilio pacientes que tengan una angina inestable o un infarto con síndrome coronario agudo o con ST o sin ST, establecer una reperfusión rápida y oportuna en los pacientes que tienen realmente un síndrome coronario agudo, reducir el número de internaciones necesarias que aumentan los costos y aumentan la ocupación de camas y sobre todo disminuir costos también en cuanto a lo que uno pide. Esto se vio desde hace mucho tiempo cuando habían unidades cardiológicas exclusivas y no existían las unidades de dolor torácico ni en emergencia, que había muchos ingresos en las unidades cardiológicas, como podemos ver acá, de pacientes que en realidad eran de bajo riesgo. Y a su vez no se usaba en forma adecuada el monitoreo y los pacientes terminaban o ingresados en una unidad altamente especializada. Luego se empezaron a hacer estudios que vieron el beneficio de utilizar estas unidades de dolor torácico versus el servicio de urgencia convencional, sin unidades que tuvieran un protocolo establecido, en las cuales se vio, como ustedes pueden ver, la disminución de los ingresos con respecto al servicio de urgencia tradicional, menores menores reingresos y menor costo en cuanto al uso. Este es otro trabajo que muestra exactamente lo mismo, que los pacientes tenían menos ingreso hospitalario y menor costo en cuanto a la utilización de estos protocolos. Entonces, la unidad de dolor torácico es algo que yo tengo que tener específicamente en la emergencia. En realidad todos lo que tenemos ya es lo que nos sirve y no necesitamos crear más que un protocolo de estudio, de estudio del paciente. Tiene que haber una integración total del departamento de emergencia, también con el servicio de emergencia prehospitalario, una evaluación rápida de los pacientes con dolor torácico, que el diagnóstico sea rápido cuando hay un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST y que le pueda hacer el tratamiento rápidamente. A su vez, es una unidad de observación. Yo no voy a tener a un paciente en una unidad de dolor torácico o en la emergencia bajo el protocolo de unidad de dolor torácico
sin hacerle todo el protocolo y esperando 24, 48 horas. No, es una unidad corta, depende del tiempo de evolución del dolor torácico, cuánto va a ser, 6, 12, como mucho 24 horas, lo ideal es 12 horas. Y en realidad los objetivos son tener una admisión rápida, un acceso rápido al médico, una estrategia diagnóstica y tratamiento dirigidos, prevenir las altas inapropiadas, reducir hospitalizaciones y que sea aplicable por cualquier médico de guardia. No requiere especialista, no requiere el uso del cardiólogo en la emergencia. Sí lo voy a llamar cuando tengo dudas o cuando ya tengo confirmado el síndrome coronario. Entonces, lo fundamental es crear protocolos. Importante lo que decía Sergio hoy, el paciente que consulta con un dolor torácico no puede estar esperando en la emergencia a que lo llamen dentro de 30 minutos, 40 minutos. El paciente tiene que ser triagado y enseguida ser evaluado. ¿Por qué? Porque es fundamental hacerle un interrogatorio dirigido y un electrocardiograma en menos de 10 minutos para, sobre todo, hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, que es lo que nos va a hablar Rodrigo después, para hacer una reperfusión inmediata o infradesnivel del ST. Y también para sacar las primeras troponinas en menos de 1 hora. Eso sería lo ideal. Electro, fundamental. Cosas del electro que son importantes. No me voy a quedar solo con un electro. El primer electro muchas veces no muestra isquemia, no muestra alteraciones isquémicas en el electro, el paciente sigue con dolor y yo tengo que volver a repetir ese electro. O no tengo diagnóstico claro de lo que está sucediendo con este paciente, le repito el electro nuevamente. Tengo dudas, hago electro más allá de las 12 derivaciones, hago B3, B4R, B7, B8, B9. No se queden nunca con un electro solo. Un paciente que está en una unidad de dolor torácico por lo menos debería tener 2 o 3 electros de acuerdo a la situación. Troponinas, como ya se dijo, lo ideal es las troponinas ultrasensibles. Hay lugares que aún todavía no la tienen y ahí el protocolo cambia, ya no sirve el de 0 y 1 hora, la troponina común demora más en subir, entonces el protocolo es de 0, 3 y 6 horas. Lo importante es que si el paciente llegó con menos de 3 horas de inicio del dolor, voy a tomarle la primera troponina y la voy a repetir. Ahora lo vamos a ver bien en el desarrollo del algoritmo. Y este es el algoritmo que plantea la guía de síndromes coronarios y que también la repite la guía de dolor torácico. Yo tengo un paciente con un dolor torácico agudo, con sospecha de síndrome coronario agudo, le voy a hacer la historia, el examen físico, que es muy importante también para dirigirme para otros diagnósticos posibles, el electrocardiograma en menos de 10 minutos, le voy a tomar la primera muestra de troponina apenas llegue y le hago el score-HER. Entonces ahí voy a tener distintos escenarios. Importante, ya se habló esto de los scores, voy a ir directamente a hablar del score HEART, que es importante tener en cuenta algunas cosas. El score nos divide, el nombre es alusivo, pero también está por la sigla. H de historia, E de electro, E en realidad de age, que es edad, factores de riesgo de R y las troponinas. Cada uno tiene de 0 a 3 puntos o de 2 puntos y va sumándose y se calcula un riesgo de eventos. Entonces, el de alta sospecha clínica tiene 3 puntos, el de moderada sospecha 2. Y esto es aplicable a lo que decía Sergio hoy del tipo de dolor torácico que tiene el paciente. Si yo tengo un electro con supradesnivel o elevación del ST, ya voy a tener un 2. Igual, de todas maneras, eso, como vamos a ver, sale del protocolo de dolor torácico, pero sí sirve para ponerlo en el score. Si tiene un bloqueo de rama izquierda que no es interpretable, o de rama derecha, hipertrofia o marcapaso que no me permite ver isquemia, le doy un 1, y si solo tiene cambios inespecíficos o no tiene cambios en el electro, 0. La edad también juega un rol, más de 65, 2, de 45 a 64, 1, y menos de 45, 0, y los factores de riesgo, si tiene más de 3 factores de riesgo, o ya tiene una enfermedad aterosclerótica, una enfermedad cardiovascular establecida, si ya tuvo un infarto, si ya tuvo una angioplastia, le doy 2, si tiene 1 o 2 factores de riesgo, 1, y si no tiene 0. Y lo mismo con las troponinas. Más de 3 veces es 2 y de 1 a 3 veces es 1. Y ahí calcula el riesgo. Y esto es muy importante porque si bien el score HEART ayuda mucho, ayuda sobre todo a esto, a evaluar pacientes de bajo riesgo.
Si yo tengo menos de 3 puntos, que no sea troponina por encima de 2, uno de ellos, voy a tener un paciente, por encima de 3, quiero decir, voy a tener un paciente de bajo riesgo y lo puedo dar de alta con seguridad, como ya se dijo anteriormente y lo dijo el doctor Perna. Cuando tengo más de 7, voy a mandar a cateterismo, lo mismo que si tienen las troponinas, con una clínica establecida. Y cuando tengo de 4 a 6, lo vamos a ver más adelante, cuál sería la mejor estrategia. Siguiendo con el protocolo, como ya dijimos, cuando tengo un delta troponina inicial significativo a las 0 o a 1 hora, tengo un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del CT con un infarto establecido y voy a hacer una estrategia invasiva, que lo va a comentar Rodrigo más adelante. Lo mismo cuando ya tengo alteraciones isquémicas en el electro o alteraciones regionales, cuando me quedo duda y repetí el electro o le hago un ecocardiograma, como dijo Sergio hoy, es muy importante el ecocardiograma de emergencia, a veces ayuda no solamente a confirmar el diagnóstico de síndrome coronario agudo por nuevas alteraciones en el electro, sino a ver otros diagnósticos diferenciales. Esos ya también van a tener una isquemia establecida y también los voy a manejar con una estrategia invasiva. Luego, esto ya se dijo, no lo vamos a volver a decir, pero lo importante del delta troponina, cuando tenemos un delta troponina además de 5 nanogramos litro, tenemos diagnóstico de síndrome coronario agudo. Luego, cuando tenemos las troponinas iniciales que no son certeras y el cambio de delta troponina no es tan certero, lo ideal es dejar al paciente en la emergencia y repetir una tercera troponina, por esto que explicaba el doctor Perna hoy. No sabemos en qué momento del evento estamos o cuántas horas de dolor lleva el paciente, entonces lo importante es repetir una troponina nueva y ver si el delta troponina es menor de 5 o sigue en curva estable, bueno, ese paciente lo voy a tener que definir con otro test y nos va a caer en el rango intermedio, como vamos a ver más adelante. Y si en realidad todo eso es negativo, bueno, le voy a dar el alta. Y luego tenemos los pacientes que tienen un electro normal, troponinas negativas, vinieron con un dolor, el dolor empezó menos de 3 horas, le voy a hacer unas segundas troponinas y ahí le voy a calcular el score hard. Si el score hard es menor de 3, las troponinas son completamente negativas por debajo del percentil 99. El electro que repito es normal y sobre todo se mantiene estable en la emergencia, no repite dolor, le puedo dar el alta segura de que ese paciente va a tener un evento cardíaco con menos de 1% en 30 días. Luego, si ese otro paciente viene con un dolor que se inició a más de 3 horas de iniciado el dolor y ya no tiene dolor, ya estamos en el rango donde deberían las troponinas estar altas. Entonces, con una sola muestra de troponinas, como se ve en la rama acá izquierda del algoritmo, puedo darle el alta tranquilamente en las mismas condiciones que al paciente anterior. Pero es fundamental que cuando yo le dé el alta también considere esto, porque estos pacientes en general tienen factores de riesgo y es una oportunidad para hacer tratamiento dirigido, controlar la presión, la diabetes, el colesterol, por favor, valoren el LDL en valores de prevención y que el cigarrillo y toda la vida saludable. Así que esta es la imagen que ustedes tienen que tener para hacer aplicable el protocolo de dolor torácico. Y con eso vamos a establecer estos distintos escalas de riesgo. Y como decíamos hoy, el que nos queda en el medio es el que aún no podemos definir. Y bueno, en ese se plantea hacer una evaluación anatómica o un test funcional. ¿A quién le voy a hacer un test funcional? Como decíamos hoy, al de riesgo intermedio. ¿Y qué tipo de test? Bueno, preferentemente con imagen. Como decía Sergio, las guías recomiendan, porque la probabilidad de enfermedad coronaria es baja, hacer un test con imagen. ¿Es prohibitivo hacer una ergometría? No, pero es lo recomendable. Tenemos que tener consideración de que el paciente tiene que estar estable, que el dolor tiene que haber, no repetir dolor luego de haber hecho el algoritmo diagnóstico que hice anteriormente, sin arritmias, con presión estable, que tenga capacidad para hacer ejercicio si voy a plantear hacer un ejercicio y si no voy a ver qué otro test le puedo hacer.
que el electro de reposo no tenga cambios compatibles con isquemia, que los marcadores cardíacos sean negativos, y si pienso hacerle el test, es importante saber si el electro es interpretable o no. ¿Por qué? Porque con eso yo voy a decidir qué tipo de estrés le voy a hacer. El ecoestrés y el centellograma aumentan su sensibilidad diagnóstica porque a su vez agregan una imagen en la cual se ve, o en el ecoestrés, el cambio de la contractilidad, como se puede ver en la rama acá derecha, o el centellograma que nos muestra directamente la isquemia. La ergometría puede tener falsos positivos, sí, pero también es válida hacerla, no es prohibitiva y capaz que es lo único que yo tengo. Y bueno, si no es concluyente, como vamos a ver más adelante, yo puedo tener otras opciones. Pero también a veces con una ergometría puedo llegar a hacer el diagnóstico cuando tenga un supradesnivel del ST o un infradesnivel del ST significativo o arritmias graves o taquicardias ventriculares o supraventriculares, y ahí lo voy a mandar a cateterismo porque tengo una demostración de que hay isquemia. Si es negativa, le doy el alta y me quedo tranquila. Ahora, si es insuficiente, voy a tener que mandar un estudio funcional con imagen para desempatar. Sepan que acá no tenemos disponible, en Uruguay creo que solamente hay en Montevideo, pero tampoco está disponible para hacerlo inmediato, pero dentro de los algoritmos diagnósticos y lo que está descrito en las guías de síndromes coronarios y de dolor torácico, está el TAC multicorte, que es un estudio no invasivo que lo que hace es mostrar cómo están las coronarias del paciente sin agredirlo con un cateterismo o sin la necesidad de tener la aprobación del Fondo Nacional de Recursos o del algoritmo que yo tenga para hacer el cateterismo. Es útil sobre todo para esto, para descartar y porque tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que tiene una TAC multicorte con coronarias normales tiene muy alto valor para descartar enfermedad coronaria. ¿Qué pasa cuando yo lo estudio al paciente? Llegó con dolor torácico, le hago todo el algoritmo, llego a los estudios y me da que no tiene enfermedad coronaria, pero el paciente vuelve con dolor torácico en un tiempo. Bueno, sepan dos cosas. Una, que puede tener un síndrome coronario verdadero de nuevo, o sea, nuevo realmente, y que además lo que yo lo estudié tiene una garantía, digamos. Entonces, igual tengo que hacerle el algoritmo de las troponinas. Si las troponinas siguen siendo negativas, no tengo que estudiarlo más, porque yo ya, si tengo un cateterismo o un ataque multicorte o un estudio de estrés funcional normal previo, me va a dar la tranquilidad de que no tiene una enfermedad coronaria. Eso es 2 años para el cateterismo y el ataque multicorte y 1 año para un estudio de estrés previo normal. Bueno, en suma, recuerden esto, el protocolo en la unidad de dolor torácico que nos va a clasificar a los pacientes, que puedo dar de alta a pacientes seguros desde la emergencia con un riesgo bajo de eventos cardíacos y que tengo que hacer control de factores de riesgo y los que tienen un riesgo alto y que tienen trosponinas positivas los voy a tratar como síndromes coronarios agudos y que va a ser el doctor Rodrigo Abreu el que nos va a presentar. Entonces, la importancia del dolor torácico es esto. Crear protocolos de dolor torácico en la emergencia, repasar el flujograma siempre, conocer los valores de corte de las troponinas que estoy usando y cuál es la mejor estrategia, hacer 1 hora, 0,3 horas, realizar los scores, acuérdense del score HART que me clasifica el paciente, adecuar el uso de estudios funcionales versus estudios de imagen al paciente y a la disponibilidad que tengo y siempre pensar a futuro en realizar prevención cardiovascular. Nada más, gracias.